Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Enso Movers. En el episodio de hoy tratamos un tema muy especial por ser un auténtico icono del trabajo calisténico, que son las flexiones a pino. Nos las habéis pedido muchos y aquí os traemos este episodio en profundidad donde desglosamos cuáles son los requisitos para hacer las flexiones a pino, cómo empezar tus primeras flexiones a pino, cuándo empezarlas, cómo colocar las manos, posición escapular, nuestras progresiones favoritas, historias personales con este gran ejercicio y mucho, mucho más. Así que no te lo pierdas. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Muy bien. Bienvenido a nuestro podcast. Bienvenido tú, también. Hoy es una entrega especial, sí. Me gusta el contenido del día. Vamos a hablar de handstand push-ups, flexiones a pino. Es un clásico de fuerza a alto nivel, en empujón. Quizá, y empezaría con eso, infravalorado en cuanto a dificultad. Otros clásicos de alto nivel sí que se posicionan ahí arriba, rollo un planche, una domina a una mano. La flexión a pino, por lo menos el feedback que nos llega de gente poco experimentada, que quiere conseguir objetivos avanzados, nos lo pone como si fuera un poco algo intermedio. Sí, quisiera hacer flexiones a pino. Bueno, es relativamente avanzado. Vamos a ponerlo encima de la mesa por empezar. Yo iba a hacer exactamente la misma introducción. Exactamente la misma introducción y creo que también se ha infravalorado un poquito por la corriente del CrossFit, quizás, que se ponen como si fueran churros. Vale, venga, como se hacen en pared, pues venga, se sacan por repes. Y hacerlo... En pared, dos matices. En pared, manos a los lados de la cabeza, el rango es muy pequeñito, aunque se hagan estrictas, son significativamente, pero mucho más sencillas que... O sea, rollo, muchísima diferencia. Rollo como una dominada a dos manos o una dominada a una mano. Probablemente hay algún orden de magnitud. O sea, muy diferentes. Y punto 2, en esa corriente también se aceptan con keeping. Por lo tanto, todavía más diferencia en cuanto a dificultad. Vamos a primero, si te parece, a describir qué es una flexión a pino en nuestros estándares, ¿ok? Y qué opciones hay, ¿vale? Cuál es la escalera un poquito de skill. ¿Y dónde está el nivel de dificultad, de nivel? Creo que ponerlo un poquito en el marco con otras skills, etc. Y ya... Sí, de otras cosas, sí. Una flexión a pino en su versión seria, en su versión definitiva, máxima, es rango completo, es decir, desde un pino, flexionamos los codos y llevamos las manos a los pectorales y los codos a las costillas. Bajamos profundo, la cabeza va mucho más allá del suelo, por lo tanto tendría que hacerse en una superficie elevada, rollo en un bordillo, en un cajón, en una mesa, algo que te permita que la cabeza vaya en unas paralelas, que la cabeza vaya más profunda que las manos. Llegaríamos a rango completo como si sentados hiciéramos un press militar, este sería el rango completo, la misma idea de rango, pero una flexión a pino. Luego está la regresión... Y en equilibrio. En equilibrio, buen matiz. Porque cambia radicalmente. En equilibrio tenemos que llevar las manitas por aquí y no por los lados, porque si vamos por los lados el equilibrio está imposible. Entonces aquí el rango es mucho más corto para llegar, aquí el rango es mucho más complicado, pero nos permite reequilibrar la postura. Regresión clásica, que también está muy bien. Rango parcial, vamos con cabeza a suelo, lo podemos hacer en suelo, lo llamamos handstand push-up, cabeza a suelo, flexión a pino, con cabeza a suelo y no a rango completo, ¿ok? Eso es mucho más sencillo, pero tampoco es fácil, ¿eh? Es una skill avanzada, pero más sencillita que el rango completo. Sí, pero también es una skill muy rica, porque aparte de tener unas grandes demandas de fuerza, tiene una gran demanda de movilidad y coordinación. Hay un montón de cosas que tienen que moverse de forma coordinada y precisa para que la flexión a pino suceda de forma óptima, sobre todo. Porque esto también es algo que, bueno, ahora veremos cuando lo metamos, pero es muy diferente de, por ejemplo, un press militar a peso corporal, porque la distribución del peso, cuando haces el timing de forma adecuada, la bajada, la ligera curvatura, el ligero movimiento,
hace que las demandas de fuerza sean inferiores a las que se hace con un press militar, donde es muy estricto todo. Y encontrar el punto justo de ese desequilibrio que te ayuda a subir, bajar ese pequeño balanceo, es muy difícil y requiere mucha atención al gesto y a los detalles. Por eso también creo que es muy rica. La colocación de la escápula para empujar también es algo tricky, como los niveles de fuerza que pides son tan altos también, o lo haces limpio o va a ser muy difícil que puedas compensar y salir del hoyo, ¿no? Entonces, encontramos una simetría, que ahora ya nos metemos en materia más específica, pero un poco de charla introductoria, encontramos una simetría muy grande con esta skill, más que casi con cualquier otra de las de empujón, entre los que tienen el instinto o la habilidad de empujar y los que no. La gente que pilla el empujón no se le atasca tanto la handstand push-up, pero es muy normal, muy habitual que se te atragante por esos matices, no solo la parte skill, la parte técnica que tú decías, sino también el entender cómo empujar desde la escápula, no hacerlo puro gleumeral, porque es tan difícil que o tienes una buena implicación del pectoral ahí en el elemento con una buena colocación escapular, o se hace súper complicada, más todavía. Sí, vamos a quizá ponerlo en un marco de dificultad, para que la gente tenga idea. Para mí, una handstand push-up está al nivel de hacer un straddle planche limpio, unos 5 o 10 segundos, hacer dominadas a una mano, hacer cualquier tipo de split a nivel de movilidad. Y todo esto significa que no me plantearía que alguien lo consiguiera hasta que me lleve entre 3 y 5 años de práctica seria. O sea, no la juego, sino práctica seria de desarrollo de calisténicos. 3 si eres una persona que lo pilla rápido y que avanza medianamente fácil. Y 5 si eres un poquito menos diestro a la hora de hacer estos ejercicios. Pero 5 con diligencia, que la gente no malinterprete. Si no lo tomas con diligencia, esto es tu objetivo y te lo tomas de relax, chill, y no estás genéticamente favorable para el empujón, no llegas nunca, ¿eh? No, que va. O sea, no vas a llegar. O sea, es con diligencia, la quiero, voy a por ella, lo saco. Si se me da mal, pues igual en 5 añitos lo sacas. Sí, pero, o sea, estamos hablando de 4 o 5 años desde que empiezas haciendo, vamos a decir, dominadas y flexiones o dips, dominadas y fondos en anillas. Sí, rollo iniciación beginner, claro, estamos hablando desde ahí. Si ya estáis muy entrenados, si ya, pues qué sé yo, ya hacéis dips lastrados, ya hacéis... Pino, porque es que hay que construir el pino por el camino, que es importante y lleva mucho tiempo. Sí, que ahora vamos a hablar de eso. Quizá podemos ahora conectar con cuáles son los componentes de la handstand push-up, ¿no? Que son, como siempre, no le pillará a nadie por sorpresa que nos conozca bien. Componente de fuerza, componente de movilidad, componente de técnica, skill, que ahí entra balance en este caso también, más allá de la propia naturaleza de la técnica. Componente de movilidad, que es la más sencilla, vamos a decir. En máxima, tiene pocos. En máxima flexión no hay nada significativo. En máxima extensión sí. Necesitamos que los codos puedan extender idealmente con el brazo sobre la cabeza. Si no tenemos un buen rango de flexión glenumeral y de elevación de la escápula, puede eso dificultar la parte de arriba de la skill, pero no es la parte más difícil de la handstand push-up. Entonces, en cuanto a la handstand push-up, no repercute en un drama muy grande tener mala movilidad de hombro. Yo diría, si aprendes pino, que tienes que aprender pino. También porque al inicio del gesto tienes que llevar el hombro hacia adelante, tienes que romper un poquito la línea del pino y por tanto no va a ser demasiado dramático que no tengas una muy buena movilidad glenumeral, porque siempre puedes empezar con el hombro un poco echado adelante desde el principio y trabajar desde ahí. Sí, correcto. Decía que si tienes suficiente mobility de hombro como para aprender pino en equilibrio, ya está. El otro requisito que hay de movilidad es extensión de muñeca. Que de nuevo, si tienes suficiente movility de muñeca como para hacer un equilibrio en pino, cumple ese requisito. También diré que la handstand push-up puedes trampear un poco el tema de las muñecas, porque uno de los errores comunes es sacar los codos hacia afuera, y si rotas, supinas un poquito el grip y pones los deditos un poquito hacia el exterior, más como mirando hacia adelante el índice quizá, ayuda
técnicamente a la flexión, a no sacar los coditos afuera si eres de los que comete ese tipo de errores, y también alivia un poco la carga de la muñeca, que no es tanto extensión pura, ¿no? Es otro tip ahí, hack para el tema mobility. Pero antes de continuar este análisis en profundidad de las flexiones supino, dejadnos un comentario debajo sobre vuestra opinión y vuestra experiencia con este ejercicio. Estos comentarios nos ayudan a crecer y a llegar a más gente como tú. Dadle a like y suscribiros al canal para más contenido, y sin más dilación os dejo con el resto del episodio de las flexiones supino. Pero también a su lado, por otro lado, tiene un pelín más de demanda de fuerza de la muñeca, porque tienes que asegurarte de tener el peso un poquito más adelantado. Tú en un pino normal puedes tener el peso más centrado en el talón de la mano, que cae más perpendicular, pero en la handstand push-up, si haces eso, es muy fácil irse hacia atrás. Entonces es un poquito más recomendable tener el peso en la zona de los nudillos, que hace que tengas que estar apretando más fuerte el suelo o la superficie y forzando un poquito más la muñeca. Por no hablar también de, por supuesto, el hecho de que como tienes que estar reequilibrando y veces que te pasa un poquito, que recolocas, y eso pone mayor demanda a nivel articular que un equilibrio estático, por supuesto. Bueno, pero que tanto es así. Pero la movilidad no es el problema para la mayoría de gente, o sea, sí. Claro, que yo no le prestaría atención a nivel preventivo, sino a nivel paliativo. Si a alguno de vosotros en el proceso le ocurre, que sepáis que no es tan raro, le ponéis algo de trabajo a fortalecimiento más que aumento de ROM, porque es lo que acabas de comentar, que hay algo más de demandas, pero no es tanto de rango, sino de capacidad y al final de rango. Entonces, unos curls en flexión, extensión de muñeca para fortalecer un poquito y para adelante. Eso en cuanto a la parte mobility. Tenemos, por otro lado, la parte fuerza y la parte skill. En términos de fuerza, podemos decir a nivel requisitos, porque luego la handstand push-up en sí es un elemento de construcción de fuerza. Muy avanzado, pero lo es. Pero, ¿qué nivel de fuerza tenemos que tener antes de encarar nuestras primeras handstand push-ups? Y luego esto lo hilaremos también con la parte skill, ¿no? ¿Qué skills tenemos que dominar antes de encarar la handstand push-up? Pues a nivel de fuerza básica, en general a nivel calisténico, yo recomiendo que antes de abordar la handstand push-up, por supuesto tengas un back lever bien sólido, que tengas los fondos en anillas muy sólidos, especialmente si puedes hacerlo lastrado. Y también recomiendo el press militar. Hemos tenido mucho éxito en tener un press militar sólido. No hace falta tener un press militar muy loco, pero sí que por lo menos un 0,75 peso corporal, 0,5, 0,75, dependiendo de un poquito cada uno, te va a aliviar el camino, sobre todo si vienes de un bagaje calisténico puramente. Es muy pocas veces las veces que se trabaja en el ángulo de fuerza de empujón por encima de la cabeza antes de trabajar la handstand push-up. Eso significa que si nunca has trabajado en estos ángulos de aquí, desde los 90 grados hasta los 180 grados, es muy común que seas muy débil en esa posición, a pesar de que hayas hecho muchos fondos, hayas hecho planche, hayas hecho back lever. Entonces, si le das una buena temporada a construir una fuerza de empujón con unos pequeños matices técnicos, ¿no? De, por ejemplo, no llevar tanto el pecho tan abierto como en un press militar, intentar cerrarlo un poquito más, codos un poquito más adelantados, centrarte que la fuerza se origine del deltoides pectoral con un empujón vertical, que es más duro que un press militar normal, es menos eficiente mecánicamente, pero va a transferir mucho más a la handstand push-up porque vas a tener esa componente de protracción que es necesaria realizar. Y a nivel de fuerza, con eso yo creo que estás cubierto. Luego podemos hablar a nivel técnico. Hay unas cuantas... Sí, podemos escalar también pike push-ups para aquellos que tengan déficit en material, que serían como en cuña, ponerte en cuña y hacer la flexión a pino con el culete hacia arriba, y se puede hacer, hay varias progresiones ahí que me gustan, progresión en ROM, por ejemplo, caes con la cabeza más profunda, es decir, tienes pies y manos elevados al respecto de la cabeza, digamos, para poder ir con la cabeza profunda, eso está bien. Luego ir elevando pies también, o ir haciendo pulsos de quitar el peso de los pies hacia las manos, rollo como si quisierais ingrávidamente dejar en el fondo de la pike push-up, dejar todo el peso en las manos, incluso hacer ligeras levitaciones. Si podéis hacer pausas de un segundito ahí, eso es ideal, ideal. Y otra gran cosa que nos ha funcionado muy bien para el trabajo de handstand push-up
son las Jad Hold, que llamamos, en honor a el chico del que cogimos la herramienta, que se llama Jad no sé qué, Jad algo, sí, y básicamente es una progresión de isométricos en el fondo de la handstand push-up, en este caso no en full ROM, porque nosotros solemos recomendar primero construir la versión de cabeza a suelo, porque toda la parte de skill es igual y es más sencilla de aprender que rango completo, porque rango completo, pues, los fallos, etcétera, salir de la posición a nivel de setup es más complicado. Entonces, primero la construimos a suelo, luego progresamos a rango completo. Aunque no es un must, se podría hacer directamente a rango completo. No lo recomiendo si no se tiene un pino muy avanzado ya, a lo mejor lo podrías aprender de manera directa en paralelas. En fin, pero si lo hacemos a suelo... Yo iba a decir, siempre te diría que el trabajo de fuerza puro lo hagas a rango completo, porque si no luego es un dramón escalarlo, pero a nivel técnico sí que creo que es esta buena diferenciación de cómo trabajas la técnica del ejercicio, cuando trabajas, o sea, la técnica como ejercicio integrado y cuando trabajas solamente la parte de fuerza. La parte técnica, en trabajarlo a cabeza suelo y aprenderlo ahí, tiene además un factor motivador muy bueno, que es que ya empiezas a poder hacer alguna con más facilidad. Sí, que es más sencilla de adquirir, no está tan lejos el objetivo ya. Y solamente tienes que pasar de la vertical a la diagonal y subir. Cuando bajas a una profundidad total, el hombro tiene que adelantar y luego tiene que retroceder. Y eso juega un poco mala pasada, porque el peso tiene que caer un poquito, pero luego recompensar y luego a la hora de subir tienes que hacer una especie de ligera S, que es difícil, lo hace más difícil y más frustrante, por supuesto. Bueno, pues los Jad Holds son poniéndonos en la posición de abajo de la headstand push-up, es decir, como si estuviéramos con un trípode de cabeza y manos, las rodillas pegaditas al pecho, hecho una bolita, y entonces la cabeza se despega, claro, sin apoyar la cabeza, ahí en el aire. Y cada vez isométricos más largos y luego cada vez la postura de nuestro cuerpo más elongada, hasta el punto en el que podamos ponernos extendidos completamente, como si estuviéramos en el fondo de una headstand push-up, de una flexión a pino a suelo, ¿no? Pero sin llegar a tocar. Como si bajáramos un isométrico, como si bajáramos una negativa muy controlada y en el punto de, justo antes de tocar con la cabeza del suelo, hacemos un isométrico. Esa es la idea. Que construyamos fuerza ahí, que es el punto más difícil. Palabras de precaución en todas estas progresiones. Al igual que comentamos en el episodio de la pistol, me he encontrado que únicamente cuando ya sabes hacer flexiones a pino, sabes hacer las flexiones en pike o jab hold con la técnica adecuada para que simule el empujón de las flexiones a pino. Es muy común hacer las flexiones a pino, por ejemplo, con los pies apoyados en un cajón similar y sacar los codos o que se te abra la escápula o bajar de pecho. Es un empujón raro, es un empujón muy raro, el empujón tan vertical que tienes que hacer, la rotación externa, la protracción, que merece darle un énfasis ahí a hacerlo bien. Hacerlo bien. Y lo mismo es con los jab holds. Codos hacia adentro, escápula protraída. Idealmente debería haber el pecho o neutro o en ligera flexión. Súper importante, un error a la hora de realizarlo. La pelvis tiene que estar o extendida, como en un pino ideal, o ligeramente flexionada. En todas las variantes de flexiones a pino, si la cadera está ligeramente flexionada, mejor que si está extendida. La cadera extendida es terrible porque hace que se te caiga la cadera. Las compensaciones de equilibrio buenas son de flexión de pierna. Entonces, si tienes que errar un poquito, yerra por hacer un pino un poquito en 7 o en L antes que hiperextender. Y eso también además ayuda a que el torso esté un poquito más vertical, el pecho esté más metido y va a estimular mucho mejor el gesto de la handstand push-up. Por acabar con la parte fuerza en plan requisitos o cosas que viene muy bien tener antes de desbloquear vuestras primeras flexiones a pino, tenemos también bueno, ya hemos dicho las jab holds, pero tenemos también los presses a pino, las subidas a pino con codo flexionado, los bent arm press que llamamos nosotros. Son brutales siempre y cuando los trajemos igual, con los codos por dentro, no por fuera. Entonces es una skill significativamente más sencilla que una handstand push-up. No es una mala recomendación si ya tenéis pino, que la juguéis y la aprendáis antes de encarar las flexiones a pino. ¿Por qué? Porque se puede hacer con los codos muy extendidos. Si hacéis un bent arm press, un press con codo flexionado
flexionando muchísimo los codos, pues es prácticamente una flexión a pino completa. Pero si lo hacéis con los codos bastante extendidos, rollo solo ligera flexión, pues bueno, ya te va acondicionando y te va enseñando, ¿ok? Entonces, y parte de la skill es similar. Y aún así, eso iba a decir, es más fácil que una flexión a pino completa porque es más intuitiva la extensión de cadera y de hombro y codos que si bajas de pino directamente. Luego internamente es similar, ahora luego nos metemos en la mecánica de la flexión a pino, pero esto te lo da un poquito de previo. Esto podemos introducir ahora con la parte técnica, con un último comentario que quiero hacer, que es que, como en el resto de skills complejas, parten de un sitio, acaban en un sitio, y la skill, lo que solemos buscar, es la transición entre posturas. La handstand push-up es una transición entre un handstand, un pino, y en este caso un shoulder stand si es a rango completo, o un headstand si lo hacemos con cabeza al suelo. Entonces, dominar los extremos. No encaréis el trabajo de handstand push-up sin dominar el pino y sin dominar el isométrico abajo del todo, porque os va a dificultar mucho la tarea, ¿ok? Entonces, jab holds y shoulder stands para el trabajo del fondo, y para arriba, pino primero. Y ahí entramos con la parte técnica. ¿Cuáles son los requisitos previos a poder hacer tus primeras handstand push-up en términos técnicos? Pero antes, el que lo has mencionado, pero no hemos dicho nada, el shoulder stand, el equilibrio de hombros, quizá lo podríamos traducir en español. Para aquellos que trabajéis a rango completo, es muy importante que podáis estar en un equilibrio de hombros cómodo. Un equilibrio de hombros es similar a una sentadilla profunda, pero en posición vertical. Similar a una sentadilla profunda me refiero a que es un bloqueo articular. No tienes que estar haciendo fuerza. Un bloqueo de hombros es una posición en la cual tú te apoyas en algún sitio que tengas déficit, puede ser un banco o puede ser unas paralelas de un par de palmos de altura, y tú te apoyas en las manos, inviertes y el peso está todo sobre las manos, pero cae de forma perpendicular al antebrazo y se produce un bloqueo donde puedes quedarte en diagonal sin hacer fuerza. Sería la bajada final de una handstand push-up, llegas hasta que te quedas en esa posición. Es muy sencilla de aprender y de equilibrar, requiere muy poca fuerza, pero es importante que se trabaje. Tanto en suelo, bueno, en suelo no, en banco, paralelas o incluso anillas. En los tres es muy fácil, pero no me metería en ningún momento a trabajar handstand push-up o flexiones a pino avanzadas hasta que eso no esté, de forma, al igual que los jab holds. Total, es que es entender la analogía. Bueno, ya esto ya hablamos en el episodio de pistol, si lo habéis visto. ¿Cómo vamos al fondo a un pistol, haciendo un pistol que ya es difícil per se, si no entendemos dónde hay que parar? Lo mismo con el trabajo de sentadilla de fuerza. Lo he visto una y otra vez, y es como viene la mayoría de lesiones y dramas. Si yo quiero trabajar mi sentadilla de fuerza y no sé cuán profundo la puedo o debo bajar, ¿cómo tiro para adelante con el trabajo? Domina el punto de máxima profundidad, entiende hasta dónde tienes que bajar tu sentadilla de fuerza. Y cuando tienes claro, es transicionar desde arriba hasta la posición de abajo, punto. Es una buena recomendación en general, cuando haces un trabajo de fuerza, tener tan dominada la posición final que sea de descanso. Yo si fallo una sentadilla, a veces la tiro casi por pereza, pero perfectamente podría subir y decir, no, no sube, y me siento. Y me siento, y cuando estoy bajo estoy tranquilo, o sea, podría perfectamente decirle a alguien, oye, ¿me echas un cable? Y aunque sea súper pesada, pues aquí igual, hay veces que estás haciendo las flexiones a pino, fallas tal, y caes a shoulder stand, reequilibras, te recolocas y pruebas a subir. Un press militar, igual. Es una forma de asegurarte de que, pues sí, que no te lleve ninguna sorpresa ni lesión, porque al final no puedes bajar más que eso. Claro, estar muy sólido en los extremos de los movimientos, es importantísimo. Vale, perfecto, pues en términos de skill, bueno, tenemos dos grandes puntos, ¿no? Balance y la técnica del patrón, ¿ok? Y el problema está en que, como es el aprendizaje técnica, de skill, la parte cognitiva de un patrón, si lo naturalizamos mucho, si lo cambiamos mucho para hacerlo más fácil, no hay transferencias. Entonces, lamentablemente, trabajar técnica de manera aislada no es una gran recomendación. Podemos, a nivel propioceptivo, hacer algún ejercicio al principio para cognitivamente también entenderlo un poco mejor, pero lo que es interiorizar el patrón va a tener que ser en el ajo, y eso es un poco drama. Entonces, mi recomendación es... Sí, porque además, como todos los patrones que tienen una combinación de fuerza y equilibrio, es difícil desarrollar ambas a la par. Porque si no tienes la suficiente fuerza, en cuanto tengas un poquito de fatiga,
el balance se va a ir al carajo. Y si el balance no está muy fino, no vas a poder estimular lo suficiente la fuerza como para ganar fuerza. Entonces, todo el trabajo de todo lo que digamos de aquí. O el control de la intensidad va a ser muy complicado, porque la rep que salga bien de balance será sencilla y la que no va a tener unos requerimientos de fuerza que van a ser el triple. Entonces el trabajo va a ser muy asimétrico, muy difícil de medir, la carga de trabajo. Hace el trabajo de fuerza muy poco producente y además muy frustrante. Si estás con cero balance o muy poco balance y tienes fuerza para hacer handstand push-ups, la progresión se hace súper frustrante. Hay que consolidar ese balance antes de poder escalar los números de fuerza. Sí, yo creo que es de estos ejercicios en los cuales paga muchos dividendos tener una estructura en la cual trabajas el ejercicio per se con una técnica excelente, centrándote en hacerlo bien, en aprender, a no ser que lo tengas muy comido, y luego trabajas un bloque de fuerza complementario. Luego trabajas unos presses sentado y ya está. Porque te aseguras que cubres la parte de fuerza seguro y la parte técnica que necesitas estar más fresco y con menos fatiga, pues también. Sí. Podemos entender que en la primera parte de la skill es entender el pino y estar bien en pino. El equilibrio en el pino. Eso hay que dominarlo. Y en el fondo del ejercicio. Punto 1. Punto 2. Entender que los codos van cerrados y que tenemos que hacer trípode con la cabeza, que la cabeza no va a buscar... Claro, porque si no los codos salen hacia los lados, es físicamente imposible doblar los codos, querer llevar mi cabeza entre mis manos y que los codos estén hacia adelante, porque mi antebrazo en todo momento tiene que mantenerse vertical cuando hago la skill. Entonces, para poder hacer eso, voy a tener que llevar la cabeza hacia adelante y de esa manera genero un triángulo equilátero más o menos entre las manos y la cabeza, ¿ok? Entonces, eso es lo que... Claro, en el suelo. Entonces... De hecho, es una buena recomendación que algunos entrenadores dan. Te lo pintas, coges tiza, pones un cinta, pones el que haces un triángulo equilátero de una anchura mano-cabeza y te aseguras que la cabeza va hacia adelante, porque es que si va por en medio no va a suceder. Todo ese tipo de refuerzos para aquellos que os cueste. El que lo integra rápido, yo por ejemplo eso lo integré súper rápido, pero he visto 100 estudiantes que le resulta costoso. Oye, márcatelo, refuérzalo. ¿Cómo lo podemos reforzar? Esto se puede reforzar con el trabajo de press militar. Esto se puede reforzar con el trabajo de pike handstand push-ups, ¿no? De las que hemos hablado antes del trabajo de fuerza. Esto se puede reforzar, pues bueno, trabajando inversiones sencillas, rollo trípode de antebrazos y cabeza, trípode de manos y cabeza, este tipo de inversiones que hay que triangular un poquito y ya vais cogiendo esa dinámica de triangulación. Con bent arm presses, vas cogiendo esa mecánica de Clark Hold, vas cogiendo esa mecánica de triangulación y llevar los coditos por dentro. Una vez eso está claro, que el entendimiento de empujar con los codos por dentro, el balance en el punto de partida, la técnica en el punto final, viene la zona de la transición. Y en la zona de la transición, el drum, sí, porque el pino empieza vertical y el fondo de la handstand push-ups es una posición diagonal. Y esa traslación... Que eso es necesario que lo entienda la gente porque, como decíamos, si queremos llevar la cabeza hacia adelante y los codos tienen que ir hacia adentro, nuestro húmero va a quedarse en horizontal en el momento en el que el codo está a 90 grados. Por tanto, nuestros hombros tienen que estar adelantados, al igual que nuestra cabeza, y para compensar el equilibrio, si la cabeza va hacia adelante, las piernas tienen que bajar. Si no, no hay forma de equilibrar. Entonces, la gente tiene que dejar de... Gente, como si todo el mundo estuviera aquí pensando en la handstand push-up en lugar de la política. Tiene que dejar de pensar que es un movimiento vertical, puro, y entender que es como una oscilación en diagonal. Que bajas, diagonalizas y subes. Sí, el punto está en que debe ser a la vez el subir y bajar y el pasar de una posición corporal vertical a una posición diagonal. Eso sucede a la vez. El momento que vas bajando, ya vas llevando el hombro hacia adelante, ya va bajando tu verticalidad hacia una diagonalidad y luego subimos. Decir que hay un matiz quizás un poco friki, pero igual que pasa en las sentadillas, que si tienes el fémur muy largo vas a tener que horizontalizar más tu torso, probablemente, o tener más requerimientos de dorsiflexión en este caso.
En la handstand push-up pasa algo parecido con la longitud del húmero. Cuando más largo es el húmero, luego más vas a tener que compensar incluso en el final de la handstand push-up para hacer un movimiento de vuelta. Porque cuando está vamos a decir, el brazo, el húmero completamente horizontal, ese es el punto en el que más diagonal tu cuerpo va a estar, ¿vale? Y a partir de ahí, si sigues bajando, desdiagonalizas un poco, vuelves a verticalizar un pelín. Claro. Es lo que yo me refería del equilibrio y desequilibrio. O sea, la proyección del brazo de palanca es menor cuando pasas de los 90 grados a mayor ángulo de flexión. Entonces, eso significa que cuando bajas, empiezas en una vertical, echas el hombro hacia adelante, bajas, 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 pero a partir de los 90 grados recuperas un poquito la verticalidad. Y eso, a la bajada, lo aceptamos, a la hora de subir es complicado. Tienes que tener muy buena coordinación, porque aquí es súper común bajar llevando el torso hacia adelante, pero arqueando la espalda, de forma que llevo el torso hacia adelante y arqueo y dejo las piernas apuntando al cielo. Y una vez ahí es muy difícil recuperar el pino. Es por eso que enfatizábamos tanto que si tienes que errar, mejor errar a flexionar un poquito más de la cuenta, porque luego te va a ayudar a subir. Si empiezas arqueado... Sobre todo si... Trabajarlo ya en las headstand push-ups con cabeza a suelo, este matiz, porque luego cuando vayáis a rango completo, vais a hacerlo elevado, probablemente el setup más cómodo es un cajón. Y no queréis subir y pasaros. Depende. Puedes hacer más fuerza, pero también tiene más requerimientos de fuerza. Es más difícil por fuerza empujar desde paralelas. Si tienes esa fuerza extra, 100% recomendado. Equilibrar es más sencillo en paralelas. Entonces, si eres del club que vas muy justito de fuerza para la handstand push-up, cajón es más sencillo que paralelas. Objetivamente es así. No sé, yo lo encuentro igual, a nivel de fuerza, cajón que paralelas. A nivel de fuerza. No, yo te digo, como trastornada de la handstand push-up, que le he dedicado una década haciendo handstand push-ups, te meto 3 reps más en banco que en paralelas. Lo que pasa es que en paralelas no fallas una rep. Si tienes la fuerza extra, no fallas una rep. En el banco tienes menos capacidad de rectificación, por eso digo que es más difícil, porque puedes compensar más los fallos. Y al principio, en el proceso de aprendizaje, vas a fallar. Entonces, vas a abusar de ese extra de gripping para reequilibrar. Entonces, yo la distinción la haría. Yo, por ejemplo, encaré mis primeras a rango completo con fuerza de sobra para sacarlas. Entonces, yo aprendí en paralelas y me facilitó mucho el aprendizaje de la skill. Luego pasé a banco y no fue tan conflictivo el paso. Pero, de todas, incluso en paralelas, si falléis muy gordo, os pasaréis hacia adelante. Lo que estabas diciendo, importantísimo, no arquear lumbar, no arquear hacia adelante, no queréis ir medio a fallo subiendo a la repe, pasaros hacia adelante con unas paralelas o en un banco y no tener tiempo para hacer una salida lateral y daros un tortazo. Alguna vez lo he visto. Entonces, carpar un poquito cadera, apretar abdomen, intentar fallar hacia los pies, no hacia adelante la repe. Cuando ya le tenéis mucha experiencia, pues bueno, ya ahí la defino ahí. Sí. Bueno, al final, como siempre, todo lo que es equilibrar, si fallas siempre hacia los pies, falla hacia adelante. También... Pero con cabeza. Claro, buscaos un setup y una mecánica de salida segura. Aseguraos de que podéis salir de forma cómoda y de forma segura, sin nada ni nadie ni en vuestro entorno, que podáis salir con una torsión hacia un lateral de forma segura. Pero eso, volviendo al tema del arqueo y de la flexión de cadera, quizá entre un poquito a la técnica aparte del empujón, que todo el mundo entiende que hay que empujar, eso está muy claro, y hemos dicho que hay que empujar de forma protraída y desde la parte superior del pectoral. Hay una activación, está la activación de la erectores espinales, cadera, que es súper importante, y es que la gente se olvida de eso y piensa que simplemente eso tiene las mismas demandas que en un pino y tú empujas de hombro. Nada más lejos de la realidad, porque si tú estás en una posición diagonal, vamos a decir, claro, vamos a decir que este es mi eje de las caderas, mis nudillos. Si yo intento subir solo de hombro y no activo mis erectores espinales, las piernas se quedan atrás. Entonces, tú conscientemente, cuando empiezas el empujón, tienes que extender a nivel de columna y a nivel de glúteo
para que te lleve hacia arriba, para que las piernas suban. Y es esa coordinación en la cual empujas de hombro y con un poquito de sensación de arqueo, lo que si lo haces con el timing adecuado y sin hacer un desplazamiento frontal, facilita tremendamente el empujar. Es la diferencia entre decir, Dios, esta handstand push-up es durísima, o, oye, qué fácil ha entrado esta rep, ha entrado al sitio. Sí, porque si no subes un poco, si no lo activas bien, subes un poco como si estuvieras horizontal, como si fuera una especie de planche. Y se hace durísimo, totalmente. Tanto es así que la skill realmente empieza desde el pino, no desde abajo. Por lo tanto, muchos oyentes que hayan intentado encarar la handstand push-up lo habrán vivido en la excéntrica. Es súper común empezar en pino, bajar esa excéntrica y que te cedan las piernas hacia el suelo. Y no podéis salvar. Retengo por fuerza, pero por técnica lo pierdo y se me caen los pies al suelo. Ah, tendré que hacer banana. No es cuestión de bananear, es cuestión de apretar fuerte erectores, apretar abdomen, triangular bien la cabecita y entonces lo marcas como con un hollow body en esa diagonal en el fondo de la posición. Quizá también el motivo puede ser que no tengáis sólido el headstand en el fondo o el shoulder stand. Ahí viene muy bien para interiorizar eso. Y ahí es donde entran en juego los press a codo flexionado, que decíamos, porque es ahí donde te enseña que la subida desde una posición de flexionada de cadera con un empujón hacia arriba te proyecta un poquito la cadera hacia arriba. Exacto. Y de hecho, a nivel de aprendizaje, a mí me gustan dos formas de aprenderlo. Uno es precisamente eso, haces un trípode de cabeza con la cadera muy flexionada. No me gusta hacerlo con rodillas flexionadas porque entonces tiendes a patear como en CrossFit, ¿no? Como con encoger y extender hacia arriba, y es muy diferente, no vas a trabajar así. Flexionas la cadera, solo de cadera, rodillas extendidas, y haces como un pequeño de flexiono cadera y extiendo y subo de espaldas a la pared. Y subo hacia la pared con un poquito de kick. Y cada vez lo haces un poquito más bajito. Y habrá un momento en el cual estarás en una posición de headstand en el suelo y harás, 20-30 grados de flexión de cadera y te ayuda en la subida. Y eso es lo que hay que... el timing que hay que conseguir hacer bien. Y luego, cuando lo afinas mucho, al igual que en pino, que las correcciones ya no las ves, pero siguen estando desde dentro, luego, cuando haces las flexiones a pino, bien, esa flexión de cadera, esa extensión, tú de fuera no la ves. Pero internamente, en cuanto a activaciones, está ahí. Tú bajas y hay una pequeña flexión de retroversión pélvica y luego hay una pequeña extensión de columna que te ayuda a proyectar la cadera hacia arriba. Me gusta. ¿Quieres seguir por aquí o vamos a por progresiones? Setup y progresiones. Setups y progresiones, correcto, porque hemos hablado de... Bueno, una pequeña variante de esto, que también es muy interesante. Aprender el desequilibrio desde headstand, una vez que tienes el trípode de cabeza, aprender a hacer peso hacia las piernas, peso hacia las manos. Y hay un momento en el que si echas todo el peso a las manos, la cabeza se vuelve ingrávida. Pues es justo en ese momento donde hay que empujar para recuperar. Estos dos ejercicios como habilidad para empezar a trabajarlas de espaldas a la pared, porque si no vas a empezar a caer, me pongo, subo y repito. Fundamentales, tienen que estar como churros, por repes. Bueno, pues todo esto son herramientas y pues trabajo de requisito o de complemento a per se la handstand push-up. Pero claro, una vez todo eso está en orden o está tendido en paralelo, la propia handstand push-up, ¿cómo la progresamos? O sea, porque no es intentarla ella que salga, ¿no? Entonces hay que hacer algo. Hay que hacer la tarta. Hay que hacer la tarta, claro. Entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Primero, podemos hablar de setups, ¿no? Podemos hablar de qué material, qué... Sí, porque eso es muy importante. Un buen setup, al igual que un buen setup para pinos, es importante. Lo primero de todo, tienes que tener una superficie plana y dura donde trabajar. No me vale un banco, no me vale un suelo de césped. Tiene que ser o madera, o un step sólido, o un cajón de madera, algo de ese estilo que no se mueva, no balancea, que tú puedas corregir fuertemente. Alternativamente, también se puede trabajar con 2 steps, para tener un espacio en medio para la cabeza, o pilas de discos si te pones muy tiquismiquis. Mi setup personal que más me gusta es 2 steps en paralelo con las paralelas encima.
porque a mí me gusta trabajarlas en paralelas, y aquí está pues esa distinción que habíamos hecho. Las paralelas te van a facilitar mucho el aspecto de equilibrio, que desde mi opinión, como tú bien has dicho en tu experiencia, está muy bien para empezar, porque al principio quieres no fallar demasiado, y si hay demasiado componente de equilibrio, se va a hacer un drama. Si nos ponemos tiquismiquis aquí, que pasó, tenemos el podcast, paralelas de madera, de un grosor aproximadamente del dedo anular con el pulgar, es decir, si son muy finitas, mal, si son muy gordas, mal, de madera que absorben un poquito el sudor, pueden ser de las bajitas pequeñitas o de las más largas son un poco más cómodas, pero también más difícil de transportar, pero es importante que estéis cómodos. Y si las usáis, tenéis que saber hacer pino en paralelas, que eso es otra cosa que hay que aprender si queréis trabajar. Pero si no, una tabla de madera encima de una pila de discos o un cajón. Y me gusta también poder hacerlo de espaldas a la pared, o sea, te pones la tabla o la superficie de soporte a un par de palmos de la pared, de forma que puedas pasar la cabeza por delante sin tocarte con la pared y hacer rango completo, pero que si subes y vas pasado, pues que puedas usar la pared. O mi setup definitivo, utilizar una barra de altera situada a la altura de tu cabeza más o menos, o bastante alto, de forma que no te molesta, porque tú puedes pasar por debajo, o sea, está en el rack la barra. Entonces tú cuando haces una flexión a pino, tú pasas por delante, no te molesta por la cabeza como te molestaría una pared, pero si subes y te pasas, la barra te para. Claro. Ese es mi setup definitivo. Esa la he usado con éxito con varios estudiantes. El mío personal, también es una esquilete muy trabajada, es un cajón. Yo tengo mi stance de handstand push-up un poquito ancho y rotado. Suelo coger por el lado, no sé si el lado ancho de un cajón, cojo las esquinas. Entonces agarro con los dedos por fuera y bajo hasta que el pecho toca el cajón. Ese es mi setup favorito. No tengo que pensar, voy a los grippings, cojo mi cajón, las manos ya van a donde tienen que ir, es un sitio fijo, lo cojo, hago mi set y subo. Pero quizás recomendaría en etapas más iniciales, hasta que se domine bien la parte balance, hacerlo en step, siempre que no se separe, a que me refiero que se use a mano plana, hacerlo en step, porque al principio la altura del cajón da canguelo. Es real y te va a afectar a la técnica, te va a afectar a la skill. Hay veces que hasta vais a estar incómodos en hacer el pino en esa posición. Entonces, entrenar eso, entrenar el shoulder stand y el pino en el cajón. Cuando eso sea sólido, dedicarle una semana, 2 si hace falta, hasta que eso esté sólido, y entonces podéis ir con esas handstand push-ups. Pero os recomiendo un step más cerquita del suelo, que la nariz huela el suelo, de tal manera que estar ahí haciendo el pino no os resulte demasiado conflictivo para hacer esa... Pero no tan bajito como para que no puedas hacer un shoulder stand con espacio. Correcto. Tenéis que poder hacer el shoulder stand y oler el suelo, ¿sabes? Que digáis, estoy cerquita, pero estoy en punto de máxima profundidad y no toco, no pasa nada. Sí. Y no toco, correcto. Sí. Entonces, yo diría eso. Vale, podemos hablar de progresiones, que algunas de ellas tienen matices en el setup, ¿no? Cuando hemos usado algún elástico, hemos usado alguna cosita. Vale, regresiones más básicas, pero dentro de lo que es ya handstand push-up, porque ya hemos hablado de que es la versión con cabeza a suelo, ¿vale? La versión con cabeza a suelo, y podemos ahí hacer... Hay dos grandes opciones, aunque luego abren alternativas. Uno es reducción de ROM. La handstand push-up ya es una skill con ROM reducido, lo podemos reducir más, realmente, hacer una progresión por ROM, ¿vale? Sobre todo si la fuerza se está trabajando en paralelo. Si estáis trabajando vuestro pre-militar y lo tenéis a un buen nivel como para encarar la skill, pero, bueno, mientras tanto la construís, lo seguís profundizando, tenéis vuestra herramienta de trabajo de fuerza, y en paralelo podéis trabajar la headstand push-up a rango parcial. ¿A qué rango podéis hacer una rep? Entonces, 2 tacos de yoga, pues si hago la rep
cabeza 2 tacos de yoga y subo, puedo, ¿vale? Luego un taco más un disco de 5 kilos, ponerlo al revés, ponerlo blando arriba. Entonces el disco y el taco. Y lo voy bajando hasta que podéis llegar a suelo. Esa es una línea de progresión. Otra de las típicas, ir a por excéntricas primero, ¿no? Pues puedo hacer una excéntrica a 4 segundos de excéntrica. Bueno, luego puedo ir cada vez con las excéntricas más lentas. Ojo que es una progresión que no uso mucho, pero yo personalmente fue como las construí, con excéntricas cada vez un poquito más dilatadas, hasta que pude hacer mi primera concéntrica. Y entonces luego vas sumando concéntricas. Esas son, vamos a decir... Es un poco similar a la situación de las pistol que hablábamos, que tienes que hacer un balance. Por un lado quieres trabajar a rango completo, quieres fortalecer a rango completo, pero por otro lado también quieres hacer el ejercicio lo más puro posible, con menos variaciones en la técnica posible. Entonces la variante de ROM parcial tiene su cabida en tanto en cuanto estás manejando el peso que toca, estás haciendo el ejercicio que toca y te está enseñando a ir al sitio. Y hay que hacer un equilibrio de ambas cosas. Tienes la dirección de progresión clara en términos de que normalmente hacer las cosas a ROM parcial es un drama si no tienes la dirección clara de cómo cambiar eso. Rollo, hago mis sentadillas a rango parcial y forever las hago a rango parcial. Eso es un drama. Pero si tú las haces a rango parcial, en este caso las flexiones a pino, y yo sé que una vez llego, yo qué sé, a 3 repes a rango parcial, estoy obligado a ir más profundo. Entonces le quito un poco de altura a ese apoyo y entonces bajaré otra vez a hacer singles o dobles, construyo hasta 3, 4, 5 reps, vuelvo a bajar y así sigo con mi estrategia de progresión. Siempre que sea así, a mí no me da mucho drama trabajar a rango parcial. Sobre todo, un poco lo que decíamos, sí, sobre todo porque no es el trabajo único de empujón. En paralelo estás trabajando la fuerza, porque como decíamos, va a llevar tiempo. A lo mejor te vas a tirar 9 meses con la progresión de rango parcial. No quieres no desarrollar la fuerza en ese rango durante 9 meses. Por lo tanto, complementa con algo. En esa escalada de rango, que puede ser continuo, desde nada, tocar un poquito y volver hasta rango completo, es significativamente más difícil en el momento que empiezas a pasar de la horizontal. O sea, en el momento pasas de tocar con la cabeza por el suelo, todo el trabajo de déficit yo lo he encontrado significativamente más difícil que todo lo que es por encima de la horizontal. Tanto a nivel de técnica, quizá si ya lo tienes muy pillado no es tan difícil, pero a nivel de fuerza los requerimientos se notan bastante. O sea, que la gente tenga paciencia, quiero decir. Mucha paciencia en el desarrollo de la skill. Sí, desde luego. Desde luego. Interiorizar 2 grandes fases, construcción de cabeza-suelo y luego toda esa etapa final del drama. Pero primero cabeza-suelo, por lo tanto estas herramientas yo creo que son muy válidas. Luego podemos añadir que hemos tenido algún caso de éxito con las versiones con goma, en las cuales poniendo unas gomas por las axilas y enganchadas a la barra, ¿vale? Cuando hacemos el pino, nos asisten con una curva de fuerza interesante, porque el punto de mayor dificultad mecánica de la handstand push-up es cuando nuestro húmero está horizontal, y ese en una headstand push-up con cabeza al suelo es el final del camino prácticamente, y la goma es donde ofrece más asistencia, porque es donde está más elongada. Cuando estamos arriba del todo, que estamos en pino, es donde el ejercicio es más sencillo y es donde la goma ofrece menos resistencia. Por lo tanto, la curva de fuerza del ejercicio se alinea muy bien con una asistencia de elástico. Y podéis elegir un elástico X que os asista, pero os cuesta hacer el ejercicio, y lo migráis cada vez a elásticos más sencillos. Esto trae el inconveniente de que si os pasáis con el elástico es un drama. Entonces tenéis que tener un setup de barra o pared adelante para no caeros, ¿eh? Eso es importante. A nivel de asistencia, no es una progresión que haría con elásticos muy duros. Es cuando ya estás bastante cerquita de la progresión, quieres 4 o 5 kilitos de asistencia en los últimos rangos, una goma de 10 kilos, algo así, 10, 15 como mucho, no más. Sí, yo solo lo he usado con gente que ya iba por full ROM. Sí. A la hora de colocarse la goma, tú has dicho ponérselo bajo las axilas, pero yo he tenido el problema de que el de bajo las axilas a veces se va. Entonces, yo lo paso por detrás de la nuca y luego por las axilas. Bueno, que te coge por aquí las axilas, o sea, la cabeza, la nuca y las axilas, y nuca axila, y combina muy bien con el setup de barra que hemos mencionado antes. Tú tienes tu barra puesta arriba, que si tienes una Smith Machine como tengo yo es bastante cómodo porque está fija. Si no, te recomiendo ponerle un par de discos por seguridad para que esté un poquito más estable. Entonces pones la goma
tu rack, te lo pasas y haces las flexiones a pino debajo con una altura. Ese setup me gusta mucho. Me gusta mucho porque modifica muy poco la curva de fuerza. O sea, la curva de fuerza no, perdón, el patrón técnico. Te deja la cadera libre, el desplazamiento del hombro es idéntico. Con gomas blandas. Con gomas blandas, sí, sí. Si la goma es demasiado dura, te va a sacar del patrón, te vas a rayar con la técnica, sobre todo si ya dominabas un poquito la técnica con headstand push-up y tal. Yo he oído ese feedback con algún cliente. Hostia, es que me mueve, me saca del plano. Hay que acostumbrarse a la goma también, sí. Al igual que con el trabajo de presa handstand, igual. Al principio te lo pones y casi que te molesta la goma. Pero vale la pena invertir 1 o 2 semanitas en acostumbrarse a usarla, porque es una muy buena herramienta. Y aquí hay un trade-off, hay una... ¿Cómo se dice trade-off en español? No lo sé. Yo estoy haciendo esfuerzos masivos en cada vez que digo una palabra en inglés, seguir con la versión en castellano. Porque luego nos comentan, no, decís cosas en inglés. Y sí, las decimos en inglés porque las hemos estudiado en inglés, lo aprendes en inglés, se te queda el vocabulario en inglés y te sale automáticamente. Y todo el staff es bilingüe y lo usamos indistintamente, claro. Tal cual, sí. Como decíamos, tienes como 2 cosas que tienes que equilibrar. Por un lado, quieres hacer el ejercicio lo más específico posible a la intensidad a la que quieres trabajar. Es decir, quieres trabajar a reps bajas para trabajar con la máxima intensidad posible. Y eso está muy bien. Pero por otro lado, también he encontrado muchos beneficios en utilizar asistencias más altas que te permitan acumular muchas repeticiones para sentar muy bien el patrón técnico de bajo, subo, que además, idealmente, no tienes que pensar demasiado. Si haces, al principio vas a tener que hacer una bajada muy lenta, muy controlada, tal, subo, pero eso es muy faticoso. Cuando las flexiones a pino las haces muy bien, hay cierto ritmo en cada una de las repeticiones. Es bajo, pam, y como que el swing que baja, el balanceo que me baja es lo que me sube. Y cuando lo haces bien, notas que hay que hacer mucha menos fuerza, muy poca fuerza en comparación a lo que es una flexión a pino sin ningún tipo de equilibrio. Entonces, en mi experiencia he ciclado ambas cosas. Bajar la goma para hacerlo lo más específico posible, pero luego también a veces subir la goma para poder acumular sets de 6, 8 repeticiones consistentes, que te asegures de que la técnica está muy, muy, muy pulida a la hora de practicarlo. Porque quieres ser muy eficiente con la técnica, no puedes tirarte 20 segundos con cada repetición, porque entonces haces 2. Sí. O una. O ninguna. Pues sí. Vale, creo que hemos sido bastante comprensivos con las progresiones de la skill. Tener paciencia y decrenar las cosas todo lo milimétricamente que haga falta. Establecer métricas de medición para todo. Tanto es así que cuando apuntéis en el diario, si alguna rep ha sido... Tengo aquí 2 puntos que dar. Si alguna rep ha sido conflictiva pero ha subido, apuntarla en ese set. Yo, por ejemplo, ahora mismo saco 5 repes en freestanding. Si fallo alguna y tengo que compensar, bajo a 3 o 4. O sea, es significativo en largo plazo, cuando revisas, saber qué ha pasado, ¿no? Entonces, yo me apunto con rep conflictiva. Si sale todo limpio, salen 5 o 6. Si sale regular, bajo 4. ¿Por qué? Porque he hecho menos. Porque he peleado, me he ido y lo he peleado y lo... Y además, un par de puntos ahí. Lo primero, a nada que fallas. No falles de caerte, sino tienes que pelear una. Requiere significativamente más energía que hacer una repetición limpia. Mucha más. O sea, cansa mucho más. Sí. Sí. Si estás haciendo dobles y tienes que recuperar una, a lo mejor bajas a un single esa serie, ¿sabes? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero otro complemento... Y por otro lado, el cómo fallar. Cuando tú fallas, lo hemos dicho antes, nunca quieres fallar por arqueo. Siempre quieres fallar por flexión. Siempre quieres caer a un shoulder stand o un apoyo de cabeza con cadera flexionada, recolocas y subes. Importante. Bien, el otro punto, para establecer progresión, tenéis que medir este tipo de progresiones también, porque si no se va a hacer muy frustrante el proceso.
vais a desarrollar la fuerza para hacer, vamos a decir, 2 repes antes de tener el balance para hacer 2 repes consistentemente. Ese es el orden de operaciones. Sacaréis vuestros primeros singles, algunos los fallaréis, otros saldrán por técnica, pero saldrá. Llegará un momento dado en el que saldrá vuestro primer doble, ¿vale? Salen 2 repes, perfecto. Muchas veces tendréis que hacer 1 más 1. Muchas veces vais a fallar en medio de las repes, hasta que aprendéis a empalmar, pero incluso cuando aprendáis, eso lo vais a tener que rodar y rodar hasta que sea muy consistente. Por lo tanto, eso es una progresión per se, y apuntarlo para entender, oye, estoy progresando, antes hacía 1 más 1 todos los sets, ahora son, imagínate que hago un 8 por 2, pues ahora son 4 rondas por lo menos, saco las 2 seguidas y el resto son 1 más 1, oye, ahora significativamente he mejorado y estoy casi todas las rondas metiendo ya las dobles, ¿ok? Eso es una progresión que además dura semanas, que no es una cosa que vaya a pasar en sesiones, dura semanas, sino unos pocos meses. Por lo tanto, tener paciencia con esa parte y apuntarlo para poder evaluar esa progresión y no frustraros con el proceso de decir, oye, llevo con 2 repes 2 meses. No llevas con 2 repes 2 meses. En ese aspecto, yo en todos los ejercicios que son difíciles y cuando ya llevas un nivel muy avanzado, que la progresión es lenta, recomiendo ser muy analítico con la forma de registrar. Hace un tiempo en EnsoMovers introdujimos unas tablas de registro que además de registrar los sets y las repes, te sacan los máximos, los promedios, etc. Y en este tipo de ejercicios, que además tiene un componente de equilibrio alto, recomiendo mirar todas las métricas que puedas. Mides cuántas repeticiones te han salido en tu mejor set, cómo evoluciona eso con el tiempo. Luego, ¿cuál es el promedio de repeticiones a lo largo del set? Luego, si ese promedio de repeticiones, que puede ser el mismo, ha sucedido porque te han empezado a salir más sets, o sea, los sets son más homogéneos, o es porque ha habido algún set que es muy alto u otro. Si los haces con un poquito de descanso, como tú dices, con 1 bajo otra repe, hay que mirar con detalle todos los pasos de la progresión, porque si no puede ser muy frustrante. Si no, como dices, joder, llevo con 2 repes un montón de tiempo. Pero si miras así, dices, bueno, a lo mejor empiezo mi máxima repes, de vez en cuando, una vez cada 2 semanas me sale un set de 5. ¡Wow! Eso está súper bien. ¿Qué ha pasado ahí? Y eso te da información. Si tienes un set de 5, la información que te da eso es que la técnica está fallando seguro, porque la fuerza es la que es, la fuerza no hay mucho cambio, pero es la ejecución lo que te va a cambiar eso. Pero luego a lo mejor ese set de 5 pasa una vez cada semana. No cada 2 semanas, sino cada semana. Eso es otra métrica de progreso. O antes eran los primeros sets muy malos y después de 3 sets ya me estabilizo en mis números porque he calentado más. Y luego a lo mejor te estabilizas antes, te estabilizas después de 2 sets en lugar de 3. Sed muy meticulosos con... Sí, o haces un clúster de 3, rollo, una repe, 10 segundos de descanso, una repe, 10 segundos de descanso, otra repe, y luego empieza a hacer 2 más 1 antes de meter 3. Oye, eso es una progresión. Apúntalo, mídelo, regístralo y en el tiempo lo vas a ver. Vas a poder ver todas esas microprogresiones que digo yo, que están ahí, que si no las mides, crees que no están, porque el ojo solo tiene visión para lo macro, sobre todo sin experiencia. Cuando ya tienes experiencia, muchas veces con el ojo ya lo vas viendo, pero si no tienes experiencia con ojo ves solo las macro progresiones en plan, estaba haciendo 2, ahora estoy haciendo 3, perfecto, he progresado. Pero eso vale en etapas más iniciales de la práctica. En cosas muy avanzadas hay que ir micro al detalle, registrarlo todo y tener paciencia con esto. Y no andar cambiando muy pronto los abordajes. Eso es un error típico de cosas avanzadas. Te ves estancada y dices, será la progresión. Puede ser, no digo que no, pero algo que por estadística de lo que he visto con muchos años de práctica, veo a más gente fallar por cambiar pronto la programática y no empujarlo lo suficiente que porque la programática esté mal. Tanto es así que he visto gente sin programática literalmente sacar estos patrones avanzados, simplemente por narices y empujarlo hasta el infinito. Abordajes súper ineficientes, a través de lesiones, bla, 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 pero oye, con lo difícil... Esa creo que es la parte súper potente de tener un entrenador, porque es otra persona la que te dice, no, cállate, sigue haciendo. Sí, está bien, haz más.
Sí, no necesitas cambiar más. Si dijeras tú mismo, no sabes cuándo cambiar, tienes que pensar si es el momento, si es la programática, si es si es el momento de meter más sets, más repes. Un entrenador te va a guiar en eso. Decir también que, bueno, una vez que tienes la progresión, vamos a decir, con goma y barra, pasar a hacerlas literalmente sin nada detrás es otro paso que va a reducir significativamente vuestras repeticiones efectivas simplemente por el saber que no está eso detrás. Ya te va a rayar y vas a empezar a cuantificar el equilibrio y el patrón y te vas a notar que bajas un poquito más arqueado de lo que deberías por miedo a lo mejor a irte para atrás, diferente altura. Es decir, cada pequeño cambio va a tener un impacto significativo en la ejecución. Sabedlo y sé pacientes. No sé si tienes algo más que traer. Yo creo que hemos sido bastante... Sí. Quizás recordar a la gente, si lo haces tanto en paralela como en agarre plano, lleva el peso un poquito hacia adelante. Es que es el error que más común he visto. Pero durante la bajada, no en el handstand. ¿Ok? Porque si lo hacéis en el handstand os vais en el equilibrio. En el handstand estáis como en un handstand y a medida que bajáis se va proyectando el peso hacia adelante, hacia dedos, corregís y luego se vuelve hacia el talón de la mano cuando subimos, arriba. O sea, grabaos lateralmente y mirad el ángulo que forma el antebrazo. Si veis que el antebrazo se empieza a ir un poquito hacia atrás al talón de la mano, o en caso de paralelas a desplazarse un poquito hacia atrás, forzadlo hacia adelante, exageradlo hacia adelante. Hacia adelante, el único problema es que vais a ser ineficientes a nivel de fuerza, si lo exageráis infinitamente, porque vais a bajar a un bent and plunge, pero mejor pasarse un poquito hacia adelante, porque hacia atrás es muy difícil corregirlo. Una vez que está atrás, el codo tiende a colapsar, el centro de masa se cae y te bajas. Por mi parte, sí, por mi parte yo cerraría diciendo para todos los oyentes que os venga grande o visualicéis que os viene grande la habilidad, si habéis llegado hasta este final del podcast, oye, hay que mirar alto con los objetivos. No tengáis una actitud, no sé, de infravalorar vuestras posibilidades, yo lo llamaría. Porque todos los que hemos desarrollado un nivel alto de capacidad o de skills, como con la handstand push-up, hemos pasado por ahí. Ha habido un momento en el pasado en el que no ha estado eso. Y hemos estado incluso en un nivel beginner en un momento dado. Todos. Nadie nace sabiendo y pudiendo. Entonces, el punto de inflexión está en que en un momento dado aspiras a ello. Si no aspiras a ello, es tan difícil que por sí solo no va a pasar. Por lo tanto, no infravaloréis vuestras posibilidades. He visto gente aprenderla, bien mayor también, para aquellos que quizá tengáis un espectro de edad un poco más alto. Ser ambiciosos con los objetivos, ponerle el trabajo y llega. Sí, hay un cambio psicológico en el momento que decides que vas a ir a por una habilidad de este estilo. Es decir, al principio quizá está la parte inocente donde dices, quiero hacer flexiones a pino, pero no tienes ni idea y estás empezando con tus miradas, olvídate. O sea, ni lo tengas en la lista. Olvídate, hay mil millones de cosas. Antes tienes que tener, como decíamos, 2 o 3 años de práctica consistente antes de empezar a abordarla específicamente. Pero luego hay un momento en el cual se vuelve posible. Dices, sé que si lo trabajo, lo consigo. Y el paso es comprometerme voy a hacerlo. Y puede que me dedique, que esto sea un año de mi práctica desarrollar esta habilidad. Puede ser, o puede que sean 2. Pero hay un cambio psicológico en el cual sabes que se puede conseguir, solamente es poner el trabajo. Yo lo hice a alguien que es negado para empujar, absolutamente. Pero, negado, que no lo he comentado, pero creo que es meritorio decirlo aquí. Cuando yo ya llevaba unos 5 o 6 años de trabajo y hacía patatas de flexión a pino, me propuse reaprenderla bien, y tanto así que tuve que empezar con las manos en una silla. Manos en 2 sillas, en el asiento de 2 sillas, pero elevadas hasta un extremo ridículo para poder empezar bien, hacer bien el patrón de empujar desde la escápula en protracción, muy despacito, muy bien, sin que se me... Esto se ve muy bien, si os grabáis desde espalda sin camiseta. Si se os retraen las escápulas y se arquea un poquito el torso, game over. No hay forma de recuperar eso.
O sea, que se puede sacar, incluso para los más negados se puede sacar, pero va a requerir mucho trabajo. Es una habilidad muy chula es un pináculo del control corporal. O sea, es... Y con estas cosas no comparéis, es súper asimétrico unos individuos a otros. Por contraste, bueno, yo que soy muy del team empujar, es mi punto fuerte, yo igual tardé 2-3 meses en desbloquearlas. O sea, para ver el contraste tan loco que podemos encontrar. También porque estamos hablando de skills en el extremo, ¿no? Cosas en el extremo de capacidad, que son ya tan difíciles que si tienes un escenario favorable para hacerla, va a ser en un plis, y si tienes uno desfavorable, va a ser un drama. Entonces, no comparéis, es vuestro viaje individual, es vuestro viaje el héroe, entonces tienes por delante tu meta ambiciosa, oye, y a empujar. Empujar, literalmente. Empujar. Muy bien, pues... Lo tenemos. Si alguien ha llegado hasta aquí, comentadnos vuestra experiencia con las handstand push-ups. Si lo tenéis en objetivos en algún momento, si las habéis trabajado. Y como siempre, escuchamos vuestras recomendaciones y sugerencias de qué os gustaría escuchar en este podcast. Y comentad por el algoritmo, dadle like y suscribíos para más contenido. Un saludo. Un saludo. Chao.